Bienvenidos a una nueva edición del ciclo de conversaciones organizado por el Consejo Social de la Universidad Nacional de Jujuy, con el objeto de comprender un poco más acerca de los debates y las discusiones que hoy se están dando a nivel internacional y por supuesto en nuestro propio país. En el día de hoy vamos a contar con la presencia de Juan Valerdi, vamos a charlar con él. Es economista y especialista en finanzas públicas de la Universidad Nacional de La Plata y a pesar de su juventud, una gran trayectoria en organismos financieros nacionales, ha asesorado a la presidencia del Banco Nación, ha asesorado a la presidencia del Banco Central de la Argentina, ha desempeñado funciones en la Unidad de Información Financiera, en fin, una trayectoria muy importante y seguramente nos va a ayudar a comprender un poco más qué es lo que está pasando en la economía mundial y, por supuesto, algunos aspectos de la economía argentina. Así que bienvenido, Juan, te damos la bienvenida, gracias por esta visita virtual a la Universidad Nacional de Jujuy. Y para empezar, te preguntaría, te consultaría que nos des un poquito las pistas para entender a partir de todo lo que es estas novedades de los últimos meses, principalmente conducidas por Estados Unidos de Norteamérica respecto a las tasas, al involucramiento que aparentemente es distinto en el comercio internacional, en la economía mundial, si realmente se está produciendo un cambio significativo en la economía mundial o es simplemente un juego de conveniencias de los distintos países que están haciendo este juego y todavía no hay un cambio profundo o si efectivamente están cambiando las reglas de juego. Bueno, ¿qué tal, Rodolfo? Otra vez un placer hablar contigo en el marco de la Universidad de Jujuy, tan querida. Y esto que vos me preguntabas para arrancar de lo macro internacional y de volver en algún momento a la Argentina, tiene que ver con un Donald Trump que vuelve a la presidencia de Estados Unidos después de un par de periodos en los cuales no estuvo, y eso ya de por sí marca que hay fuerzas en Estados Unidos que encarnan un poder económico que quiere volver a producir cosas en Estados Unidos y no solamente dar servicios financieros o tecnológicos de alto nivel. Esas fuerzas económicas ven que la continuidad de lo que venía ocurriendo con China cada vez más siendo el motor industrial del mundo y desplazando fuertemente al resto de los bloques o a Estados Unidos o al bloque europeo, hacía que Estados Unidos no solamente no tuviera empleo para darle a sus trabajadores, no tuviera capacidad de desarrollo tecnológico tan diferente respecto a la de China, que ya venía alcanzándolo o incluso superándolo, sino que también no tiene capacidad de defensa, por ejemplo, de producir aviones, misiles o tanques sin tener que incorporar partes en esa tecnología de guerra que la demande desde China. Entonces, por esas 2, 3, 4 razones, Estados Unidos, que venía siendo gobernado por los globalistas, que además ponían especial énfasis en lo financiero en Estados Unidos y no en lo industrial, ahora tiene una interna entre esos globalistas y sobre todo los financieros y los que quieren volver a producir en Estados Unidos, volver a generar empleo y que algunas multinacionales de origen estadounidense que producen mucho más en China que en Estados Unidos, vuelvan a producir en Estados Unidos. Eso hizo que Trump empezara a tratar de romper la linealidad de lo que es la globalización que venía desarrollándose y de alguna manera tratar de romperlo implica a veces avanzar con bombas atómicas como fue los aranceles que trató de ponerle a todo el mundo y especialmente a China y retroceder después y hacer acuerdos con China y con el resto de los países. Pero yo no creo que haya sido un fracaso, ni que Trump esté arrepentido, ni de que no le haya dado el cuero. Simplemente es una hora en la cual Trump y estos que lo bancan a Trump están dispuestos a romper. Y la globalización está bastante golpeada, no solamente por estas medidas, sino también por la guerra en Ucrania, que es una guerra entre la OTAN y Rusia, y por una serie de cuestiones que tienen que ver con los rezagos que dejó la pandemia y la crisis del 2008. Todo eso ha confluido para que la globalización esté bastante herida actualmente, no muerta, pero hay una interna muy fuerte. Desde el punto de vista de la Argentina, todo esto genera un enrarecimiento que no nos facilita las cosas respecto de
nuestras exportaciones y que además estas exportaciones y nuestra relación con el mundo está bastante golpeada desde el punto de vista de la conveniencia para la Argentina por un dólar artificialmente bajo que está alimentado con un carry trade, que es una especulación financiera fomentada por el gobierno para que haya dólares y para que parezca que la cosa está bajo control. Todo esto hace que sea más explosiva todavía la situación de la Argentina. Está claro, Juan, y vos mencionabas la guerra entre Rusia y Ucrania. En los últimos días, esta disputa en Medio Oriente que está escalando, esto también modifica precios internacionales de algunas cuestiones como el petróleo, que son claves para la economía de todos los países, ¿no es cierto? Tal cual, a pesar de que la gente que está en el gobierno dice que el petróleo en la Argentina ya va a ser cada vez más superavitario, esto no necesariamente se refleja en un impacto positivo para la Argentina por dos razones. Primero, porque el petróleo para la mayoría de los argentinos, por no decir casi todos, es un costo, no es un beneficio. Y los pocos que tienen beneficios, que no son argentinos, sino multinacionales y marginalmente YPF, porque no está claro cuánto es su participación finalmente de los beneficios, toman a esto como un costo, toman a esto como algo que puede generar, incluso desde el punto de vista del agro, que hoy con este dólar está bastante complicado, puede ser un costo que subiendo le lleve a las cuentas al rojo a alguna de las economías regionales o incluso de las centrales. Así que la complicación en Medio Oriente, si en caso de escalar, va a ser algo que le va a llevar beneficios a muy pocos argentinos, a algunos miles, a algunas multinacionales, pero definitivamente no le va a llevar beneficios a millones de argentinos, como ocurrió en su momento con la suba del aceite de girasol, el trigo y otros alimentos como consecuencia de la guerra de Ucrania, ¿no? Que me preguntaban a mí si nos convenía a los argentinos. Yo decía, sí, si sos el dueño de una gran exportadora de alimentos, seguro. Si sos chacarero, no lo tengo tan claro. Y si sos alguien que compra alimentos, seguro que no. Está claro, Juan. Vos sabés que Jujuy como una provincia limítrofe, particularmente con Bolivia y con Chile, enseguida percibimos si la Argentina está muy cara respecto a los países vecinos, ¿no? Y no solo me refiero a los artículos de tecnología, que en general es lo primero en que están mirando algunos sectores, sino productos de la canasta familiar, digamos, que realmente notamos que hay mucha diferencia de precio, incluso en algunos productos que son fabricados en la Argentina, pero que se consiguen a mucho menor valor, vaya a saber por qué cuestiones de mercado y de importaciones o eventualmente de contrabando se consiguen más baratos en los países limítrofes. Nos da la sensación que la Argentina está muy cara respecto a estos países, a los países limítrofes. Supongo que con Paraguay, Brasil y Uruguay será la misma situación. No hay un economista o analista económico que no tenga claro que los precios en dólares de la Argentina son delirantes. De todo, excepto de los salarios, jubilaciones y de lo que ganan quienes están en la informalidad. Entonces tenemos precios de los alimentos, de la tecnología, de los alquileres y de una serie de cuestiones, incluso de los automóviles, que están al nivel de Noruega, Finlandia o Islandia, países nórdicos, y salarios que cada vez se están pareciendo más, ni hablar de las jubilaciones, a África. Entonces tenemos un problema grave porque eso desde el punto de vista social no es sostenible, pero el gobierno ha de alguna manera revalorizado el peso que el mismo gobierno decía que era excremento hace 2 años, 1 año y medio, lo ha revalorizado de alguna manera para hacer de cuenta que tiene todo bajo control, pero la sostenibilidad de eso desde el punto de vista social y desde el punto de vista de cuántos dólares hay en el Banco Central y cuánto se puede generar para pagar las deudas, que son prioridad 1 en los compromisos para el gobierno, es absolutamente poco sostenible. Entonces, socialmente es poco sostenible, económicamente es poco sostenible, y dados los eventos de los últimos días y octubre, que son las elecciones, veremos si políticamente es sostenible. Se entiende perfectamente. Alguna vez algún amigo me contaba que un conocido de él había accedido a algún lugar importante en un banco nacional en la Argentina, y cuando él lo llamó para felicitarlo por esa promoción que había obtenido, este conocido le decía, mirá, si tenés plata, este banco te va a prestar.
a todos los que tengan plata, nuestro banco les va a prestar más plata. ¿Qué pasa con el sistema financiero que vos lo has nombrado? En nuestro país un poco se promueve la especulación financiera. ¿Qué pasa con nuestro sistema financiero en la Argentina? Da la impresión de que hace muchos años que no hay modificaciones sensibles en la normativa de nuestro sistema financiero, ¿no es cierto? El sistema financiero argentino está regido por la Ley de Entidades Financieras que hizo Martínez de Oz en 1977 y que está intacta y empeorada desde el punto de vista del ejercicio de la forma en que funciona el sistema financiero, con la complicidad del Banco Central, que ha sido sistemática, con algunas etapas muy cortitas en las cuales jugó más para la población y para el Estado que para los grandes bancos, pero fue muy excepcional. Y esta normativa lo que hace es que básicamente el sistema financiero esté armado para la timba financiera, que es la que de alguna manera Martínez de Oz estaba familiarizado y promovía, y de ninguna manera para promover el desarrollo, el crecimiento o el financiamiento al consumo del mercado interno. Esto hace que, como vos bien dijiste recién, te den y te presten el paraguas cuando hay sol y te lo quiten cuando llueve. Entonces le prestan a los que ya tienen para timbear o le generan mecanismos para timbear o ayudan a la fuga de capitales que ha sido sistemático, sobre todo los grandes bancos internacionales, que incluso la unidad antilavado, cuando yo estuve ahí, estaba cuestionando y procesando o tratando de procesar a la misma gente que después Macri puso en la unidad antilavado. Entonces, digo, este es el tipo de cosas que hace nuestro sistema financiero y que definitivamente no ayuda ni al desarrollo del mercado interno ni al crecimiento de la inversión. ¿Cuáles dirías vos, Juan, en este sentido, haciendo este diagnóstico del sistema financiero en la Argentina, cuáles serían las diferencias con algunos países de la región, principalmente con Brasil, que parece tener otro impulso y otro concepto de lo que es el desarrollo del país, ¿no? Definitivamente el contraejemplo más fuerte que existe es el de Brasil, un país que además tiene cuestiones relacionadas con su moneda propia que hacen que esté absolutamente impensado en los brasileros el tomar al dólar como referencia de ahorro o de valor de sus propiedades o de cualquier tipo de intención de fuga de capitales, más allá de que tiene fuga de capitales desde el punto de vista de la proporción entre lo que tienen de PBI y lo que tienen de fuga, comparado con la Argentina, prácticamente es ínfimo lo que tienen. Y en el mercado interno de Brasil es muy difícil ver además que se use de manera masiva y en volúmenes importantes el efectivo como se usa en la Argentina. De hecho, en la Argentina, después de la pandemia, muchos lugares que antes no recibían mecanismos de pago que no fueran el efectivo, empezaron a usar las billeteras virtuales. Lamentablemente el Estado no avanzó para ofrecer billeteras virtuales propias y avanzaron otros privados, pero ahora, desde hace al menos 1 año y medio, 2 años, desde que estaba Milei, o desde que la inflación estaba relativamente alta y se han reducido las tasas de las LELIQ y por lo tanto la plata que ganan los bancos, han bajado las promociones de esos bancos y por lo tanto volvemos a ver en verdulerías, carnicerías y en una serie de lugares que antes no recibían, volvieron ahora a dar descuentos o no recibir los mecanismos de billeteras virtuales o dar descuentos en efectivo, gastronomía también, etcétera. Así que vemos una reversión en la cual cada vez más el sistema informal de pagos en efectivo o el sistema informal de mecanismos que escapan a la legalidad de los impuestos y demás, se está acrecentando con un gobierno que además le dice a la población, y en especial a los narcotraficantes o a los que manejan dinero ilegal, que lo metan en el sistema financiero porque no le van a andar preguntando los bancos, ni la unidad antilavado, ni el Banco Central. No está claro que sea todavía algo seguro, por eso algunos están advirtiendo que no se confíen, pero es lo que intenta el gobierno, que el dinero ya no sea ni blanco, ni negro, ni gris, y que todo sea un licuado bastante complicado para el sistema financiero formal, informal y para la cotidianeidad. Da la impresión también que en los últimos meses, digamos, a pesar de una baja de la inflación, más allá de lo que marca el INDEC, obviamente hay una baja en la inflación, pero los salarios siguen por debajo, los salarios y en general los ingresos
también de los trabajadores de la economía popular, de la economía social, digamos, siguen incrementándose por debajo de la inflación. Por más baja que esté la inflación, los salarios siguen estando por debajo, ¿no es cierto? Sí, porque además apenas asumió Milei con la inflación que él mismo generó en diciembre del 25%, cuando, ganando las elecciones antes de asumir, obviamente, le avisó a los empresarios que iba a liquidar todo tipo de precios máximos y además no iba a imponer ningún tipo de sanción, ya cuando él había ganado y todavía no había asumido para quienes incumplieran esos precios máximos. La inflación subió al 25, después al 20, después al 12, y esa inflación inicial de un trimestre que fue acumulada más del 60%, no se recupera más ni en los salarios, ni en las jubilaciones, ni en ningún tipo de acuerdo formal. Los informales además están dependiendo siempre de la capacidad de consumo que tienen esos formales, y como eso no se recuperó, se desparrama en toda la economía. Por eso muchos precios de los alimentos y sobre todo de cuestiones que no son indispensables están hoy más bajos que cuando Milei estaba en diciembre asumiendo, porque no se lo pueden vender a nadie. Eso me ha pasado a mí, que voy a hacer las compras de mi casa y veo que el azúcar en algunos lugares está más barata que cuando asumió Milei hace un año y medio. El aceite de girasol llegó a estar más caro de lo que está ahora, y otras cosas de alimentación básica, que es porque no la pueden vender y se les vence. Obviamente, esto para los que no son perecederos no es tan grave, pero a alguien le tiene que vender. De hecho, me han comentado que en la frontera Argentina-Bolivia hay mucho menos movimiento, pero además hay movimiento hacia Bolivia de cosas que normalmente nunca habían ocurrido, como materiales de construcción, porque evidentemente la construcción es uno de los sectores que se ha destruido en la Argentina, porque construir el valor en dólares hoy en la Argentina es prohibitivo, y sobre todo si se quiere hacer negocio para venderlo y demás, ¿no? Te llevo a otro tema, Juan, porque sé que a partir de estos problemas de la economía y estas situaciones económicas que a veces a mucha gente obviamente le producen angustia, incertidumbre, te llevo a otro tema, que es la relación entre esta crisis económica y la salud mental que vos estás trabajando, digamos. Hay un impacto fuerte en la salud mental de la gente, ¿no es cierto? Sí, hablaba el otro día con una radio que se especializa en ese programa en el tema, y lo que está claro de la conexión entre economía y mental es que, así como la salud mental no es un problema individual, la economía claramente tampoco lo es, pero como este gobierno, y en general muchos gobiernos del mundo, como una parte ya más desesperada del capitalismo financiero, está vendiendo la salida individual del sálvese quien pueda, y la destrucción de las comunidades y de los lazos comunitarios, y las redes sociales, no las de los celulares, sino las redes sociales verdaderas, y de alguna manera el afincamiento en el territorio de esas redes sociales y de la comunidad, el destruir esos lazos comunitarios y de esas redes, ayuda a que los problemas que genera el exceso de trabajo, el exceso de estrés por la inseguridad de tener o no trabajo, más la destrucción de todos los derechos laborales, o los que no están destruidos que estén en cuestionamiento, o las jubilaciones para quienes la tienen o para las quienes tendrían que obtenerla con moratorias porque no han tenido aportes, porque estaban en negro, etcétera. Todo eso va generando una serie de situaciones de angustia, de ansiedad, que al ser vistas como un negocio individual desde el punto de vista de la medicina privada, y estar promovida la salida individual desde el punto de vista de la sociedad, que va dejando en un costado al que tiene el problema de salud mental porque lo considera poco apto y no lo considera como una especie de exponente de este delirio económico que el éxito es pisarle la cabeza a los demás. Entonces se va confluyendo entre el problema de la salud mental y su origen y su tratamiento con una economía que está absolutamente desquiciada y que promueve absolutamente el éxito como una salida individual y una salida de ningún tipo de contemplamiento de la comunidad o del otro. Entonces va en sintonía un agravamiento de ese problema de salud mental, que además en muchos casos no se ve ni se trata y simplemente se automedica, cosa que está bastante cada vez más de moda, y que va de la mano incluso de las redes sociales informáticas y no las redes sociales humanas, digamos, y se van cubriendo. Y esto especialmente se disparó con la pandemia, pero ahora con este tipo de gobierno, con este tipo de bajada de línea del éxito y de qué es lo que hay que hacer y cuáles son los que son leones y las gacelas,
se está empeorando exponencialmente, pero no solo en la Argentina, pero en este caso en la Argentina tenemos un exponente bastante claro de lo que representa esa bajada de línea, ¿no? Efectivamente, vos lo has dicho, Juan, no solo en la Argentina y todas estas situaciones de violencia, de guerras, digamos, estarán produciendo seguramente también en Europa y en otros lugares esta sensación de incertidumbre. Bueno, hace poco la OTAN ha manifestado que especula que en unos 5 o 6 años más adelante seguramente habrá más conflictos con Rusia y con otros países. Así que entiendo que esto, como vos decís, de la salud mental es una cosa también que se está generando en distintos lugares del mundo. Volviendo al tema de Estados Unidos y a las guerras, hay muchas empresas armamentistas que fabrican armamento en Estados Unidos a las cuales le conviene la guerra, y hay otros que tienen que ver con una guerra como nueva redistribución del poder en el mundo. Entonces, Estados Unidos, que ha perdido mucho espacio desde el punto de vista industrial, en el tema de armamento sigue siendo uno de los más importantes en el mundo, a pesar de que incluso ese armamento tenga incorporado a tecnología china, y la guerra le es un buen negocio a esas empresas que además van de la mano con ciertos think tank que son los que recomiendan o no las acciones de gobierno, y le recomendaban a Biden, no está tan claro en el caso de Trump, y que están muy imbricadas en el poder de la OTAN. Ahora, yendo al tema de Europa que vos mencionabas, en Europa, si bien la guerra no está adentro de Europa hoy todavía, ni en lo que hace a Israel, ni en lo que hace a Medio Oriente, ni en lo que hace a Ucrania, en Europa lo que sí ha pegado muchísimo en la salud mental y en la cuestión económica, obviamente, es el desarme que está ocurriendo del estado de bienestar. Este estado de bienestar que no se puede ya financiar porque las multinacionales y los ricos no están pagando impuestos y están usando las guaridas fiscales o están usando los beneficios que le dan los estados cada vez más, bajándose los pantalones los estados para poder supuestamente financiar las inversiones, está haciendo que la población de Europa cada vez más sienta que está desamparada. De hecho, te doy un ejemplo nomás, fuera de España, hay 3 millones de españoles viviendo fuera de España porque no le dan los números para vivir en España con los sueldos de 1.000 euros que le pagan a la gran mayoría de la población. Entonces han emigrado masivamente, incluso viniendo algunos de ellos a Latinoamérica, y la situación en Alemania con la destrucción del gasoducto que lo proveía energía barata de Rusia hizo que sea inviable desde muchos puntos de vista para competir con China productivamente. Entonces hay una serie de países que están directa o indirectamente afectados muy profundamente en Europa, y eso afecta a la población desde el punto de vista de la salud mental o incluso desde el punto de vista de una emigración de Europa hacia otros lugares del mundo, más allá de que al mismo tiempo va recibiendo la emigración de África hacia Europa, que también genera otros problemas, ¿no? Para ir terminando, Juan, me gustaría hacerte el siguiente comentario y saber tu opinión. Seguramente cuando un asalariado en nuestro país recibe su sueldo, no aceptaría que la patronal, el dueño de la empresa, le diga, ojo con lo que vas a hacer con la mía que te acabo de dar, fíjate en qué vas a gastar, porque lo que te acabo de dar como sueldo es la mía. Del mismo modo, seguramente un feriante no aceptaría que un cliente que le compra algún producto le diga, ojo lo que vas a hacer con la que te doy porque es la mía, cuidado con en qué vas a gastar, fíjate bien. Por supuesto que tanto al trabajador como al feriante se le puede exigir eficacia, eficiencia, que lo que vende sean productos de calidad, en fin, se le puede exigir. Ahora, ¿cómo es esto de que cuando se pagan impuestos, se pagan las tasas al Estado? Ahí parece que así al Estado le decimos que es la nuestra, no le exigimos eficiencia, eficacia, sino que nos ponemos en una posición que nosotros no aceptaríamos cuando nos pagan el sueldo, que quien nos paga el sueldo se ponga en esa situación, ¿no? Esto de la nuestra hace ruido, ¿no es cierto? Bueno, esto desde la época más o menos de Martínez de Oz y de la dictadura cívico-militar se ha venido instalando que el Estado es ineficiente, es lento, es burocrático y que no provee servicios y
que la carga tributaria es una carga y no es un financiamiento de todos los servicios que prevé efectivamente y en muchos casos con excelencia el Estado. Entonces, como se ha venido machacando esto por 5 décadas, ya tenemos el fruto de haber permitido que esto fuera así, y un montón de gente que no entiende los servicios que está recibiendo del Estado, y en muchos casos de excelencia, como en el caso de salud, donde estamos muy por encima de lo que es Latinoamérica y muy al nivel de algunos países de Europa en su mejor nivel, la gente no lo percibe y lo único que percibe es la carga tributaria, que incluso ahora, para magnificar ese efecto, te obligaron a los comerciantes a poner el valor que hay de impuestos incluidos en cada uno de los precios de sus productos, de manera tal de que quien compra tenga la sensación de que el producto está caro, entre comillas, porque tiene muchos impuestos, que es lo que te machaca todo el tiempo, incluso el propio gobierno en publicidades. Entonces, lo que se ha logrado es que la percepción de la población es que si los ricos y las multinacionales no pagan impuestos, yo tampoco quiero pagar, dicen quienes pagan de la clase media o de las pymes porque no se han podido escapar y porque la AFIP pesca en esa pecera acotada. Entonces lo que hay que hacer es exactamente lo inverso. Las multinacionales y los ricos y las grandes empresas argentinas, que en general no pagan impuestos o pagan valores ridículos, tendrían que pagar para bajarle la carga al resto de la población, a los pobres que pagan el IVA, a la clase media o a las pymes, y de alguna manera invertir esta carga. Pero eso lamentablemente está pasando en todo el mundo, porque no hay una decisión política de ir a cobrarle a quienes más tienen, y al contrario se le dan cada vez más exenciones, como el sistema RIGI y demás. Entonces, esta campaña no puede terminar de otra manera que no sea mal, porque un Estado ausente, un Estado que destruye sus recursos, por ejemplo ahora también con esto que mencionaba antes del FIP, el ARCA, haciendo de cuenta que no hay nada que preguntar cuando traen plata en blanco, en negro o en gris, lo que está haciendo es fomentar la evasión, porque ¿quién va a pagar impuestos si ARCA no le mira distinto los números a quien trae plata blanca o negra? Si la plata negra viene de la evasión, viene del narcotráfico, lo que va a hacer es que cada vez haya menos a quien cobrar impuestos, y eso va a repercutir en Nación y va a repercutir en las provincias, y a mí me sorprende la poca reacción de los gobernadores respecto de este peligro inminente que hay de su desfinanciamiento porque ARCA mire para otro lado. Entonces, estamos en una situación en la cual han convencido a la población de que lo mejor que le puede pasar es la desaparición del Estado y de todos los servicios, y solo se va a dar cuenta cuando esto empiece a hacerse evidente en los servicios más fundamentales como es salud y educación, por ejemplo, ¿no? Muchísimas gracias, Juan. Creo que nos has dado algunas pistas para comprender un poco mejor y enriquecer el debate y la discusión que queremos generar a partir del conocimiento que transmiten las universidades. Así que te agradecemos mucho esta visita y seguramente nos encontraremos pronto en una nueva oportunidad. Y a todos los que nos están siguiendo en este ciclo de charlas organizado por el Consejo Social de la Universidad Nacional de Jujuy, los invitamos y ya les informaremos cuál va a ser nuestro próximo encuentro, siempre por UNJU TV. Un fuerte abrazo y muchas gracias por acompañarnos.